Están sintonizando el debate real entre los candidatos primaristas a la gobernación. El doctor, por el Partido Nuevo Progresista, el doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Pedro Pierluisi. El próximo tema es el tema del estatus. El sempiterno tema del estatus político. Para algunos es un tema que nos separa, para otros es un tema que ya no aguanta más, que es hora de resolver. Muchos puertorriqueños, estadolibristas, estadistas, independentistas, están claros de que no podemos seguir dentro de un estatus territorial y colonial, que no podemos seguir siendo la última colonia del mundo. Les voy a pedir, a la hora de contestar nuestros temas y nuestras preguntas, que sean más responsivos, que no se vayan por las ramas y contesten otras cosas. Y va a iniciar esta ronda la compañera Yola Vilella. Gracias, Carmen. Bueno, el tema del estatus. Ninguno de los múltiples proyectos de estatus en el Congreso parece pasar o ha pasado de primera base. Al último plebiscito criollo, Estados Unidos no le hizo caso. Los congresistas en este momento ni siquiera se ponen de acuerdo para atender la crisis fiscal de la isla, y Casablanca tiene su foco caribeño en Cuba. ¿Qué les hace creer que en los próximos años habría ambiente en Estados Unidos para darle o considerar la estadidad para Puerto Rico? Inicia esta ronda el doctor Ricardo Rosselló. Te dije al principio de este programa que toda estrategia que íbamos a establecer iba vinculada con la solución definitiva al estatus, que es la estadidad. Precisamente por eso no me senté a crear causa común con aquellos que dijeron vamos a poner el estatus en un segundo lugar. Aquí ya hubo un mandato claro del pueblo de Puerto Rico. Aquí el pueblo de Puerto Rico decidió no ser colonia y decidió ser el Estado 51 de la nación americana. Y es por ello que yo he hecho un compromiso inquebrantable con el pueblo de Puerto Rico, de que tan pronto sea gobernador y tan pronto Jennifer González juramente como comisionada residente, vamos a someter un acta de admisión que en vez de ser otro plebiscito, va a ser un proceso vinculante hacia la estadidad de Puerto Rico. Vamos a encaminar lo que es un plan Tennessee para escoger 2 senadores y 5 representantes y enviarlos hacia Washington. Vamos a establecer aquí en Puerto Rico lo que va a ser una legislación para el voto presidencial. Yo sé lo que tenemos que hacer para cambiar el estatus. Y en esta, tengo que decir, en este asunto, el compañero Pedro Pierluisi y yo tenemos unas diferencias y unos contrastes. En un foro, hace unas cuantas semanas, se nos preguntó a ambos si la solución del estatus venía en esta generación. El compañero Pedro Pierluisi no tuvo una contestación a la pregunta. Yo contesté afirmativamente que sí, porque vamos a trabajarlo desde el primer día. No podemos seguir enmarcando las soluciones de Puerto Rico en el problema colonial. Yo sé lo que tenemos que hacer para echar a Puerto Rico hacia adelante y va vinculado a convertirnos en el Estado 51 de la nación americana. Licenciado Pierluisi, les recuerdo que la pregunta es si hay ambiente para hacer estas propuestas. Sí, y seguro que el estatus de Puerto Rico se va a resolver. Estoy seguro de que esto no es cuestión de si vamos a lograr que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de la nación americana, sino más bien cuándo. Y lo primero que tengo que decir es que mi récord está claro desde el primer día como comisionado residente. Como comisionado residente, yo presenté el proyecto de plebiscito que dio base para el plebiscito que tuvimos en el 2012, el HR 2499, que fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos por la mayoría más grande en nuestra historia. Las mismas preguntas que tenía el HR 2499 que yo presenté, el proyecto de plebiscito, fueron las que se hicieron en el plebiscito del 2012. Yo hice campaña, no solo por el no, como tú, Ricky, hice campaña por el no y por la estabilidad. Me metí en la legislatura porque algunos de nuestro propio partido se oponían a que tuviéramos ese plebiscito y lo llevamos a cabo y lo ganamos. Entonces, ¿qué sucedió ese día? El mismo día que gana la estabilidad y prevalece el no, se elige un gobernador sin la preparación necesaria, que no cree en nuestro ideal. Se eligen unos líderes legislativos que tampoco lo creen. Y contra viento y marea, le saqué legislación al Congreso para permitir una consulta de estatus con el aval del gobierno de Estados Unidos, la cual nunca hemos tenido. Vamos a decir que sí, como se dijo en Hawái y se dijo en Alaska, antes de entrar a la Unión. Esa es una estrategia concreta que yo sé que va a dar resultado. Turno de refutación. Inicia el doctor Ricardo Rosselló. Nadie duda de mi compromiso con la estadidad. Y te tengo que hablar sobre el ambiente. Mira, el ambiente no lo hay. El ambiente se crea.
Y como comisionado residente estos últimos años, francamente, no se ha creado. ¿Cuáles son los resultados de esta gestión cuando eres el primer comisionado residente, Pedro, que tiene un voto contundente del pueblo de Puerto Rico, rechazando la colonia y favoreciendo la estadidad? Miren, mi compromiso es bien claro contigo. Yo voy a trabajar arduamente para solucionar el problema del estatus, para que se atienda por cualquier ruta y vamos a lograr que Puerto Rico se convierta en el Estado 51 de la Nación Americana. No vamos a ir enyangotados, vamos a ir a exigir que se solucione la crisis de la colonia y que Puerto Rico se convierta en Estado. Licenciado Pierluisi. Cuando algunos trabajan, otros politiquean. Yo soy el comisionado residente de Puerto Rico. Yo represento a todos los puertorriqueños y yo tengo que cumplir esa responsabilidad, y la estabilidad ha estado primero que nada, pero yo también me tengo que ocupar de tu salud, de tu educación, me tengo que ocupar de que aquí las carreteras estén funcionando desde el punto de vista federal, me tengo que ocupar de nuestros veteranos, los borinquineers. Politiquear 24/7 no es ser estadista. Entonces, hablando de lo que yo hago en el Congreso, nada más que en estos últimos años he estado 16 veces en el hemiciclo cameral, transmitido por todos Estados Unidos, para abogar por la estabilidad. Y el proyecto que tengo sometido en el Congreso con 110 congresistas es el más ambicioso, el más afirmativo. Pide esa misión como debe ser en la historia del Partido Nuevo Progresista. Vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de compromiso con la boca para afuera. Es un mamey. Mardely Jusino, periodista ancla de Sistema TV. Partiendo de la postura que asumió el gobierno de Estados Unidos en la argumentación oral en el caso de Pueblo versus Sánchez Valle en enero pasado con relación a la situación política de Puerto Rico, y dos, según el derecho internacional, la independencia y la libre asociación son opciones descolonizadoras. ¿Qué haría usted si Estados Unidos rechaza la estadidad? Comenzamos con Ricardo Rosselló. Bueno, la premisa hay que evaluarla, porque lo cierto es que hay una realidad histórica. Hay 37 territorios que fueron territorios, todos pidieron la estadidad, y hoy hay 37 estados que fueron territorios. 100% de los territorios que pidieron estadidad se convirtieron en estados, 7 de ellos utilizando el Plan Tennessee. Así que, por lo tanto, yo no puedo aceptar la premisa de que en Estados Unidos no nos den la estadidad. Vamos a luchar por ella, no la vamos a pedir, la vamos a exigir. Las condiciones están ahí tanto en Puerto Rico como en el mundo entero. Estamos viviendo en un mundo que ha erradicado las colonias. Estamos viviendo en un Estados Unidos y una nación que tiene más hispanos que nunca, sobre 50 millones de hispanos. Y estamos viviendo en un Puerto Rico que con su voluntad democrática decidió rechazar la colonia y favoreció la estadidad. No, yo no me voy a conformar. Yo no me voy a conformar. Otros que se conformen, pues miren, esa es la experiencia del pasado. Aquí vamos a tomar pasos afirmativos y lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer porque veo el dolor del puertorriqueño cuando estoy en las caminatas, que me dicen, me voy en mayo porque no encuentro buena educación para mis hijos. Que me dicen que me tengo que ir porque no tengo acceso a medicina. Jóvenes en las universidades que no tienen oportunidades para empleos. Mis propuestas van a resolver las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Pero sobre todo, siempre van a estar enmarcadas en la solución definitiva, que es la estadidad. No me voy a sentar y dejar el estatus y la estadidad a un segundo plano. Le hacemos la misma pregunta a Pedro Pierluisi. El movimiento estadista va a continuar hasta que logremos nuestro ideal, hasta que logremos que todos los puertorriqueños tengan igualdad de derechos como ciudadanos americanos. Nadie va a parar nuestro movimiento, ni el Congreso, ni los que no creen en nuestro ideal. Vamos a estar firmes hasta lograrlo. La firmeza llega al extremo en mí, en este servidor, que esto no es cuestión de generaciones. Ya yo he hecho el compromiso directo al pueblo, que cuando yo sea gobernador, mientras yo sea gobernador, es que Puerto Rico se va a convertir en el Estado 51 de la gran nación americana. Yo sé lo que hay que hacer, no de palabra, a base de la estrategia clara y concreta que ya estoy llevando a cabo. Aquí en Hawái y en Alaska, los últimos 2 territorios que se convirtieron en estados, tuvieron plebiscitos como el de nosotros. Ganó la estabilidad en el de Hawái por 67%. El de Alaska 58%. ¿Y qué dijo el Congreso? ¿Qué pidió el Congreso? Que el pueblo dijera que sí, que contestara. Tú que me estás viendo y escuchando, ¿tú quieres que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, sí o no? Las actas de admisión que tanto hablan de palabra, los que deberían estar unidos en esta estrategia y no lo están por intereses personales, todas tienen un voto del sí
o el no. Aquí hay que tener valentía. Aquí hay que saber que somos más. Ya esto está a nivel fácilmente de 6-4 y puede ser hasta todavía mayor. Como gobernador, yo voy a convocar ese sí o no. Y también para tener todo incluido, si hay que elegir delegados para la Cámara y el Senado, bajo el Plan Tennessee lo vamos a hacer. Turno de refutación, doctor Ricardo Rosselló. Aquí hemos visto otras grandes diferencias. Nuevamente, lo que te propone Pedro Pierluisi es otro plebiscito sobre otro plebiscito. Eventualmente, llegando hacia la estadidad. Yo te propongo un acta de admisión para resolverlo ahora. Aquí también vemos cómo él se sienta para dejando el estatus a un segundo plano, cuando yo me niego a sentarme con esas condiciones. Pedro, el problema no es sentarse, el problema es entregarse. Yo no voy a entregar mis principios. Yo me voy a sentar cuando lo tenga que hacer, como lo hice en Boricua Orais, que me senté con un propósito descolonizador con personas que no pensaban igual que yo. Y no tan solo hablamos de hacerlo y una photo opportunity, tuvimos un resultado, primer plebiscito en la historia de Puerto Rico que rechaza la colonia y favorece la estadidad. Turno de refutación para el licenciado Pierluisi. Es que hay que estar pendiente de los medios, porque si uno no está pendiente de los medios, pues o no sabe lo que ocurrió, o entonces está mintiendo. Y en mi caso, primero que nada, déjenme dejar esto nuevamente sentado. ¿Hasta dónde va a llegar la política? Que un comisionado residente no se puede reunir con un gobernador o tener comunicación con un gobernador, irrespectivo de diferencias ideológicas y de diferencias de partido. Seguro que yo voy a seguir haciendo eso siempre. Esa es mi responsabilidad. Por otro lado, esa condición que hablas tú, Ricky, eso no hubo esa condición y la prensa, ni tan siquiera la prensa lo reseñó. Fue tu gente. Un ataque injusto, porque nadie se los cree. Más estadista que yo no hay nadie en Puerto Rico, ¿sabe? Y allí lo que se dijo fue que sí, que aquí esto está a punto, quebrado ya, y que hay que ir en una voz común para que el Congreso nos dé algún tipo de asistencia. Pero jamás yo puse nuestra causa a un lado. Ahí siempre he estado. Hablando de estatus, ustedes mencionan con mucha frecuencia el Plan Tennessee. La gente sencilla, la gente que llama a programas como el mío, no entienden muy claro el Plan Tennessee y piensan que se trata simplemente de un acto de desobediencia civil y que con desobediencia civil no necesariamente se alcanza la estadidad. Y otros me dicen que hay la percepción generalizada de que no nos quieren como Estado de la Unión Americana y que mientras más empobrecidos, mientras más controversias, mientras más inmigración, más difícil se hace llegar a la estadidad. Esa es la pregunta. ¿Podemos con esta situación económica, nos quieren o no nos quieren? Nuevamente, esto es cuestión de crear el ambiente. Y yo no veo cómo uno crea el ambiente sentándose con un gobernador que le dijo de premisa que el que discutiera el asunto del estatus estaba loco. Nuevamente, Pedro, no es cuestión de sentarse, es que te entregas, es cuestión de entregarse. Y lo que yo quiero decirle al pueblo de Puerto Rico es que yo no voy a caducar ante este esfuerzo. Yo voy a trabajar con este Plan Tennessee, va a funcionar. Ha funcionado 7 veces y ha funcionado en unos momentos históricos donde era más difícil que funcionara. No había noticias 24 horas al día, no había las redes sociales, ahora lo hay. Y yo les digo de nuevo, hay distintos niveles en esto de trabajar el asunto del estatus. Podemos dejarlo para que ocurra eventualmente. Sabrá Dios si ocurre en esta generación. O podemos tomar las riendas, agarrar el toro por los cuernos y someter un acta de admisión, ejecutar un Plan Tennessee, someter un voto presidencial aquí en Puerto Rico. Yo hago esto porque es lo mejor para nuestra patria, para Puerto Rico. Yo sé que la ruta hacia el progreso, hacia salir de la crisis fiscal, hacia tener las oportunidades y las herramientas de un desarrollo económico, residen en tener un estatus que sea viable para Puerto Rico. Para aquí han visto 2 candidatos. Uno que eventualmente buscará la postura de la estadidad, otro que la quiere trabajar ahora. Firmemente les digo que no voy a claudicar en mi esfuerzo, que voy para adelante y que vamos a convertir a Puerto Rico en el Estado 51 de la Nación Americana. Voy a repetir la pregunta. La pregunta es si el Plan Tennessee es un vehículo viable o es un plan de desobediencia civil y si nos quieren o no nos quieren como Estado de la Unión ante la situación que vivimos. Sí, es que hablar para las gradas es fácil, pero hay que hablar con conocimiento. Primero, cuando se habla de Plan Tennessee como una varita mágica, eso no funciona así. Voy a explicarlo en Arroyo Habichuela.
El plan Tennessee lo que conlleva es que enviamos 5 delegados a la Cámara y 2 delegados al Senado. Y prácticamente son cabilderos y los tenemos que pagar nosotros. En el Congreso no le van a dar oficina. Así que tendríamos que darle oficina en Prafa, en la oficina que hay allá en Washington. Entonces sería una buena idea de Carlos Ignacio Pesquera, mi compañero de papeleta. Él dijo, miren, esta crisis fiscal que tenemos, pues vamos a utilizar cada peso debidamente, pues ahí es que van los del plan Tennessee. ¿Cuándo se deben asignar a esa causa? Mira, tan pronto haga sentido hacerlo y se va a hacer en la próxima administración, tan pronto tengamos ese sí de nuestro pueblo, que lo dio el pueblo en Hawái y lo dio el pueblo en Alaska, porque ahí sí les digo yo que esa es la crisis. La crisis en Estados Unidos tiene que ser una crisis democrática a base del voto. Y yo te pregunto a ti, Ricky, ¿a qué congresista tú has convencido? Y no me vengas con que es que no eres comisionado residente o tienes puesto en el gobierno de Puerto Rico, porque don Carlos Romero Barceló, entre muchos otros, me han convencido congresistas para que apoyen mi proyecto de admisión, que es el más ambicioso que hemos tenido en el Congreso. Y allí a ti no se te ha visto, salvo para otras causas, no para la nuestra. Y no has podido decir que has convencido ni a uno solo. En vez de estar con este jueguito de palabras, acta de admisión, en vez del proyecto de admisión que yo tengo, debimos haber estado. Tú debiste haberte unido para apoyar nuestra causa. ¿Turno de reputación, doctor Rosselló? Parece que no conoce la misma postura de su candidato a comisionado residente, que precisamente dijo que no quería el plan Tennessee. Los que hemos estado abogando por el plan Tennessee hemos sido nosotros, pero también aprendiendo de otros compañeros, y hay que reconocerlo. Desde Charlie Rodríguez, Miriam Ramírez de Ferrer y otros han estado luchando por este esfuerzo. Miren, el plan Tennessee es una alternativa viable para Puerto Rico. Ya se ha demostrado, todos en nuestro equipo de trabajo favorecen esa estrategia. Tanto Carlos Ignacio Pesquera como el mismo Carlos Romero Barceló ha estipulado que no sabe si va a funcionar. Nosotros tenemos una estrategia amplia para resolver el problema del estatus. Yo les garantizo a ustedes que yo sí voy a tener la voluntad para hacer esos cambios. ¿Cuál ha sido la experiencia de estos últimos 4 años? Nos hemos quedado en el mismo sitio, después que tú, el elector que sabe que los problemas en Puerto Rico están vinculados con la situación colonial, votaste en contra de la colonia. Todavía no hemos tenido resultados en Washington significativos. ¿Pierluisi? Sí, basta ya de plebiscito. Pero hay que decirlo como es, no meramente ya votamos, ¿por qué tenemos que votar una vez más? Es que se los digo, esto ocurrió en Hawái, en Alaska. Tuvieron plebiscito y después tuvieron que decir que sí. Yo sé, yo estoy seguro de que nuestro pueblo le va a decir que sí a la admisión. Ese es el próximo paso, ese es el paso indispensable. Siempre los plebiscitos, ¿qué pasa? Algunos vienen y dicen, me dejaste fuera, no pusiste mi opción. Otros dicen, no me gustó la definición. O tenemos ninguna de las anteriores que sufrimos años atrás. O tenemos ahora los supuestos votos en blanco que todos sabemos que eso no vale. Basta ya de eso, ni un plebiscito más. El voto del sí por la admisión de Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Pasamos con la compañera Ayola Virella para la pregunta de seguimiento y para cerrar este segmento sobre el tema del estatus político. Gracias, Carmen. Aprovecho el turno de la pregunta de seguimiento precisamente para darle seguimiento a tu pregunta, a ver si tenemos un poco más de suerte. En estos momentos se habla de crisis humanitaria. El gobierno proyecta eso. En Estados Unidos, los medios, en los círculos políticos, se ve a Puerto Rico atravesando por una crisis, por pobreza. ¿Cómo esa imagen puede afectar la percepción de aceptar o pedir la estadidad? ¿Cómo vamos a pedir lo más cuando no nos dan lo menos? Y empezamos por el doctor Rosselló. ¿No? Bueno, miren, ¿sí? Puerto Rico tiene muchísimo que ofrecer. Y ahora mismo se ha establecido una narrativa de que aquí hay una crisis humanitaria, cuando lo que hay es una crisis fiscal en el gobierno. Vamos a atenderla como lo que es. Vamos a trabajar para reformar nuestro gobierno. Vamos a trabajar con lo que son nuestros acreedores y vamos a ser transparentes para resolver los problemas de Puerto Rico. Si no hacemos esto, la narrativa sí puede perjudicar, pero yo tengo la responsabilidad como líder de Puerto Rico de demostrarles que no estoy siguiendo la ruta de la quiebra, del impago, de los impuestos que ha pedido Alejandro García Padilla y Bernier y que en muchos casos Pedro Pierluisi la ha seguido también. Yo tengo que representar otra alternativa, una alternativa de credibilidad, que he propuesto una estructura que funcione para el manejo de la deuda, que podemos resolver la crisis, pero tiene que estar conectada al desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso ya te he hecho más de 20 propuestas sobre ese esfuerzo del desarrollo económico en Puerto Rico y te digo de manera clara nuevamente, la solución definitiva
al problema económico de Puerto Rico estriba en resolver el problema colonial y convertirnos en el Estado 51 de la Nación Americana. En eso estamos de acuerdo y me alegro, porque la solución permanente a la inmensa mayoría de nuestros problemas es la estabilidad. Y yo le he dicho, repetí tantas veces que no se pueden contar ante el Congreso, en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en Nueva York. Siempre que hablo de la coyuntura que tú mencionas la pregunta, de la crisis fiscal que tenemos, lo traigo. En 11 vistas congresionales que ha habido en este último año y medio, principalmente sobre la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico, en todas, yo hablo de que la solución tiene que ser un trato igual para nosotros en todos los respectos. Y eso yo sé que nos va a ayudar a todos, a los niños, a las madres, jefas de familia, a las madres solteras pasando gran necesidad, los humildes, los pequeños y medianos comerciantes, los veteranos que los honramos recientemente, los Borinqueniers de la Guerra de Corea, un proyecto que yo presenté con tanto orgullo allí en el Congreso y se aprobó y se convirtió en ley. Seguro que, y también lo que no paro de decirle a los congresistas es que meramente darnos un alivio va a resolver esto. No, queremos el voto del presidente, queremos nuestros propios congresistas con voto y queremos la igualdad. Bueno, la pregunta es si nos quieren en los Estados Unidos como Estado de la Unión en medio de esta crisis que vivimos. La contestación es sí. Pero vamos a pasar a un costo intermedio para ir al último de los temas, el tema de la educación. Esta es una estación educativa, Sistema Universitario Ana G. Méndez. Y regresamos en este primer debate entre los candidatos no progresistas a la gobernación, el doctor Ricardo Rosselló y el licenciado Pierluisi.